Saludos, mi nombre es Hernán Rosario y luego de varios años con ventas súper pésimas y de lanzamientos de teléfonos con bien poca sensación, ya es oficial, la división de teléfonos móviles de LG ha anunciado que dejará de hacer teléfonos luego de 26 años en el mercado. En este video te voy a explicar qué pasó y por qué fracasó esta compañía. Comencemos. LG Electronics, la compañía madre de LG Móvil, anunció el pasado 5 de abril que dejará de hacer teléfonos luego de varios años vendiéndolos en pérdida. Según reportes, LG estuvo durante los pasados 6 años vendiendo teléfonos en pérdida, acumulando 4.500 millones de dólares en deuda. LG Electronics estuvo durante los pasados 6 meses tratando de encontrar a alguien que comprara esta división móvil, pero luego de no encontrar a nadie, ahora la compañía madre LG Electronics ha anunciado el cierre de operaciones, la cual representa el 7% de la compañía completa. No podemos olvidar que LG Electronics es una compañía surcoreana súper grande que hace televisores, electrodomésticos y otros productos más, así que con el cierre de la división móvil, LG se va a poder enfocar en seguir mejorando todos estos productos que hace bajo las otras divisiones y seguir dominando esos mercados. El fin de esta división móvil llegará el próximo 31 de julio, cuando la compañía dejará de producir y de también vender sus equipos a nivel global. Ese día LG estará abandonando el mercado que logró obtener por lo menos un 10% en Estados Unidos, la posición número 5 en Latinoamérica, para un total de 2% del mercado global de teléfonos. De esa manera estará demostrando que falló en la batalla contra su contrincante también surcoreano, Samsung. Sin embargo, LG no abandonará así de lleno a sus consumidores y clientes, ya que ha anunciado que durante un periodo no determinado seguirá ofreciendo servicio técnico como también actualizaciones. Sin embargo, cuánto tiempo LG estará ofreciendo este servicio técnico y estas actualizaciones no lo sabemos por ahora, pero sabemos que sí va a variar de región en región. Con la salida de LG del mercado de teléfonos móviles, esos porcentajes de mercado a nivel global como también a nivel de país seguramente serán batallados por la competencia, tanto Samsung como Apple y otros fabricantes de equipos Android, como es el caso de OnePlus, Xiaomi y otros más. Ahora bien, ¿por qué LG fracasó en el mercado de teléfonos móviles? ¿Por qué no tiene el éxito de su competencia? Aunque es un poco difícil explicarlo y especular cuál realmente fue la razón por la cual LG fracasó, realmente podemos ver lo que estaba haciendo LG o lo que estuvo haciendo LG durante los pasados años, y fue tratar de competir directamente con Samsung, tratando de innovar tanto en pantallas, batería y cámara, pero realmente nunca pudo hacerlo al nivel de Samsung y tampoco pudo alcanzar el reconocimiento de marca que Samsung hizo con su línea Galaxy, la cual la cementó como una de las compañías más importantes de la industria móvil. Tampoco podemos olvidar que LG nunca invirtió o nunca tuvo el presupuesto de mercadeo que tiene Samsung, algo que sin duda alguna le ayudó a esta compañía a dominar el mercado de teléfonos móviles. Esto llevó a LG a fracasar año tras año de lanzar un teléfono de gama alta que pudiera competir con la oferta de Samsung. De igual forma, también el mercado de gama baja y gama media, LG tampoco pudo competir con Samsung, ya que la competencia era muy fuerte. En realidad, el destino que LG tiene hoy día es muy similar al de otras compañías del mercado de teléfonos móviles, como es el caso de HTC, Nokia y BlackBerry, que también perdieron en esta batalla contra el gigantesco de Samsung. Sin embargo, esto no fue siempre así, ya que LG sí se convirtió en una compañía bastante exitosa y para el 2003 estaba haciendo innovaciones bien interesantes. Esto llevó a LG a convertirse en la tercera compañía a nivel global e incluso hasta trabajar con Google para lanzar dos de sus equipos Nexus, el tan querido Nexus 5 como también el Nexus 4.
Sin embargo, durante los pasados 3 o 4 años, LG no ha logrado convencer a los consumidores a que compren sus teléfonos, y entonces en ese sentido ha venido Samsung y se ha apoderado de ese mercado, destruyendo lo que le quedaba de vida a LG. Aunque no seas fanático de LG, lo que está pasando hoy es un poco triste, ya que queda muy claro que no va a haber mucha competencia en el mercado de teléfonos móviles. Realmente ahora mismo no podemos hablar de una competencia entre Android versus Apple. Realmente la competencia que estamos viviendo hoy día es entre Samsung y Apple, ya que Samsung se ha apoderado de este mercado de teléfonos móviles. Con la salida de LG de este mercado hay cada vez menos opciones para los consumidores, así que si eres una persona que no le gusta lo que está haciendo Samsung, va a ser bien triste, ya que por lo menos no vas a tener la opción disponible de los teléfonos que hacía LG. Pero lo que esto deja muy claro es cuán difícil es competir en este mercado súper competitivo de teléfonos móviles, que incluso una compañía tan rica y tan grande como LG también puede fracasar. Yo tuve varios teléfonos de LG y realmente me gustaban bastante. Tuve el Nexus 4, el Nexus 5 y también llegué a tener la oportunidad de probar el V20 de LG. Y realmente eran muy buenos teléfonos, pero quedaba muy claro que Samsung era la que estaba dominando el mercado con sus líneas Galaxy S y Galaxy Note. La realidad del caso es que LG nunca pudo innovar a la velocidad a la que trabajaba Samsung, ni tampoco invertir ni gastar tanto dinero en su mercadeo como lo hacía Samsung. Una y otra vez Samsung demostró que podía hacer mejores pantallas, mejores baterías y mejores equipos, que al fin y al cabo eso es lo que quiere el consumidor. LG quizás estaba en el camino de hacer lo mismo que Samsung, o quizás hasta superar a Samsung, pero realmente sin un presupuesto de mercadeo como lo tenía Samsung, no iba a poder resaltar y llamar la atención de los consumidores, y es por esa razón que hoy tristemente ya no habrá más teléfonos de LG. Realmente nunca voy a olvidar cuando probé aquel teléfono llamado LG Flex, que tenía hasta una parte trasera que se recuperaba si se raspaba. Así que nunca voy a olvidar mis experiencias con los teléfonos de LG, y por eso es que hoy simbólicamente brindo para la vida de LG. Así que descansa en paz LG y gracias por todo. Bueno, ¿qué piensas de esta noticia? ¿Estás un poco triste porque ya no habrá más teléfonos de LG o eres del equipo de Samsung? Déjanos saber lo que piensas en la sección de comentarios, y si te gustó este video dale like y suscríbete para que veas más videos como este. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en la próxima.